Bueno, comenzando, vamos a tratar el tema de lesión celular, en el cual vamos a hablar sobre las acumulaciones intracelulares. Una de las manifestaciones de las alteraciones metabólicas en las células es la acumulación intracelular de cantidades anómalas de diferentes sustancias potencialmente perjudiciales o asociadas a diversos grados de lesión. Es posible que dichas sustancias se hallen en el citoplasma, en los organulos, sobre todo en los lisosomas o en el núcleo, y pueden ser sintetizadas por las células afectadas o en otro lugar. Las principales formas de acumulaciones intracelulares anómalas son cuatro: la eliminación inadecuada de una sustancia normal, la acumulación de una sustancia endógena anómala por defectos genéticos o adquiridos en el plegamiento, empaquetamiento, transporte o secreción, como sucede con ciertas formas mutadas de la alfa-1 antitripsina. Por defectos en el mecanismo de empaquetamiento y transporte, como también es en el cambio graso hepático, conocida como esteatosis. Perdón. La falta de degradación de un metabolito por carencias enzimáticas hereditarias, como la tesaurismosis, en la cual existe, por decirlo así, un defecto enzimático que va a permitir que se acumulen ciertas sustancias. Depósito o acumulación de sustancias endógenas o exógenas, en la cual la célula no tiene la maquinaria necesaria para poder degradar estas sustancias o no tiene la habilidad para transportarlas a otras localizaciones. La acumulación de partículas de carbono o sílice es un ejemplo de este tipo de alteraciones. En muchos casos, la sobrecarga puede controlarse o interrumpirse y la acumulación es reversible. En las tesaurismosis hereditarias, la acumulación es progresiva y la sobrecarga lleva a una lesión celular, muchas veces causante de muerte celular y por ende de muerte del paciente. En la siguiente imagen, pues podemos ver, ¿verdad?, lo que hablamos en la anterior diapositiva, del defecto en el plegamiento, en el transporte de proteínas, de un metabolismo anómalo, de una falta de enzima y de la ingestión de materiales no digeribles. Los términos esteatosis y cambio graso hacen referencia a lo que son acumulaciones anómalas de los triglicéridos en las células parenquimatosas. Hablaremos del cambio graso, eh, llamado esteatosis, y en algunas ocasiones pues metamorfosis grasa. La acumulación intracelular de grasas neutras, triglicéridos, y los órganos más afectados son el hígado, ya que es el principal órgano implicado en el metabolismo de las grasas, del corazón, del músculo y el riñón.
Las causas de la esteatosis incluyen toxinas, desnutrición proteica, diabetes mellitus, obesidad y anoxia. En los países desarrollados, las causas más frecuentes de cambio graso significativo en el hígado son el consumo excesivo de alcohol y el hígado graso no alcohólico, a menudo asociado a diabetes y a obesidad. En la siguiente imagen, como podemos ver a gran aumento, ¿verdad? En el microscopio, están los cambios grasos en el hígado. En la mayoría de las células, el núcleo preservado es comprimido contra el borde que es desplazado del citoplasma en torno a la vacuola de grasa. Es decir, que lo que hace la vacuola es que va a empujar el núcleo hacia la periferia, ¿verdad? Recordemos que el metabolismo celular del colesterol está estrechamente regulado, de manera que la mayoría de las células utilizan colesterol para la síntesis de las membranas celulares sin que se produzca acumulación de colesterol o de ésteres del mismo. Dichas acumulaciones se manifiestan histológicamente por las vacuolas intracelulares observadas en muchos procesos patológicos. Existen también los depósitos de colesterol en el cual la célula que va a verse más afectada son los macrófagos, y cuando se ven cargadas de colesterol adoptan una morfología que tiene el nombre de células espumosas. Como ejemplos tenemos las placas fibroadiposas, como en el caso de la ateroesclerosis. En las placas ateroescleróticas, las células de músculo liso y los macrófagos de la íntima de la aorta y de las grandes arterias están llenas de vacuolas lipídicas, la mayoría de las cuales contienen colesterol y ésteres de colesterol. En la capa íntima producen ateromas de colesterol de color amarillo, que es característico de este trastorno. Algunas de estas células llenas de grasa pueden romperse liberando lípidos a lo que es el espacio extracelular. Los ésteres de colesterol extracelulares cristalizan formando largas agujas que aparecen como características hendiduras en los cortes de los tejidos. Los santomas, que son agregados de células espumosas y generan masas tumorales, se dan principalmente en el tejido subepitelial de la piel y a nivel de los tendones. Tenemos la colesterolosis, que se refiere a la acumulación focal de macrófagos cargados de colesterol en la lámina propia de la vesícula biliar. Su mecanismo de acumulación aún es desconocido. En la siguiente imagen podemos ver lo que es la colesterolosis, los macrófagos cargados de colesterol, ¿verdad? Ya, como ya dijimos anteriormente, llamadas células espumosas, como lo podemos ver acá en la flecha, en un foco de colesterolosis en la vesícula biliar.
También tenemos la enfermedad de Niemann-Pick tipo C, en la cual esta tesaurismosis lisosómica es causada por mutaciones que afectan a una enzima que está implicada en el tráfico de colesterol, que lleva a la acumulación de este múltiples. Las acumulaciones intracelulares de proteínas aparecen como gotículas redondeadas, eosinófilas, vacuolas o agregados en el citoplasma. Con el microscopio electrónico presentan un aspecto amorfo, fibrilar o cristalino. Los excesos de proteínas en las células suficientes para inducir acumulación morfológicamente visible obedecen a distintas causas. Se acumulan gotículas reabsorbidas de proteínas en los túbulos renales proximales en el marco de la proteinuria crónica. Recordemos el término proteinuria, que es la presencia excesiva de proteína en la orina en cantidad superior a 150 miligramos en 24 horas. El proceso es reversible y las gotículas se metabolizan y se eliminan si la proteinuria se resuelve. Las proteínas secretadas normalmente pueden acumularse. Si se producen en cantidades excesivas, por ejemplo, inmunoglobulinas dentro de células plasmáticas, en ese caso, el retículo endoplasmático se distiende mucho con inclusiones eosinófilas llamados cuerpos de Russell. Los cuerpos de Russell de aspecto redondeado generalmente son encontrados en el mieloma múltiple, que es un tipo de cáncer de la médula ósea en el que hay una proliferación celular. Defectos en el transporte y secreción intracelular. Por ejemplo, en el déficit de alfa-1 antitripsina, en el que formas intermedias parcialmente plegadas de proteínas mutadas se acumulan en el retículo endoplasmático del hepatocito. En muchos casos, el trastorno se debe no solo a la respuesta a la proteína sin plegar y a la apoptosis, sino que también a la pérdida de la función de la proteína. De este modo, la reducción de la alfa-1 antitripsina secretada induce a lo que es el enfisema. Recordemos que el enfisema es un trastorno que afecta a los alvéolos de los pulmones, en donde la transferencia del oxígeno y del dióxido de carbono en los pulmones se da en las paredes de los alvéolos, y en el enfisema los alvéolos se inflan de forma anormal y se dañan las paredes de este. En la siguiente imagen podemos ver las gotículas de mala absorción de proteínas en el epitelio tubular renal.
Tenemos también la acumulación de proteínas citoesqueléticas, en la cual el exceso de filamentos intermedios, por ejemplo la queratina o ciertos neurofilamentos de la lesión. De este modo, los filamentos intermedios de queratina se unen en inclusiones eosinófilas citoplásmicas llamadas hialinas alcohólicas y los ovillos neurofibrilares en la enfermedad de Alzheimer que contienen neurofilamentos. También tenemos la agregación de proteínas anómalas mal plegadas, por ejemplo, mutaciones genéticas, envejecimiento, y en estas tenemos el clásico ejemplo del amiloide extracelular. El cambio hialino. El término cambio hialino se refiere a cualquier depósito que aporte un aspecto homogéneo, brillante y rosado a las secciones histológicas teñidas con hematoxilina y eosina. Ejemplos de cambio hialino intracelular son las gotículas de proteínas en el epitelio del túbulo proximal, los cuerpos de Russell, las inclusiones víricas y la hialina alcohólica. Por ejemplo, el cambio hialino extracelular se produce en arteriolas dañadas, en este caso debido a hipertensión crónica, probablemente por proteínas extravasadas. Tenemos también el glucógeno, que es una fuente de energía fácilmente accesible que se almacena en el citoplasma de células sanas. En pacientes con alteraciones del metabolismo de la glucosa o del propio glucógeno, se observa un depósito intracelular excesivo de glucógeno. Los pigmentos son sustancias coloreadas, algunas de las cuales son constituyentes normales de las células, por ejemplo, la melanina. Otras son anómalas y se acumulan solo en circunstancias especiales. Pueden ser exógenos, procedentes del exterior del cuerpo, o endógenos, sintetizados en él. Entre los pigmentos exógenos, el más común es el carbón o el polvo de carbón, un contaminante en áreas urbanas. Cuando se inhala, el carbón es captado por los macrófagos en los alvéolos y de esta forma es transportado a través de los vasos linfáticos a los ganglios linfáticos regionales de la región tráqueo-bronquial. Las acumulaciones de este pigmento oscurecen los tejidos pulmonares en lo que se conoce como antracosis. Y los ganglios linfáticos implicados en trabajadores de minas de carbón, los agregados de polvo de este mineral llevan en ocasiones una reacción fibroblástica o incluso pueden llevar a un enfisema, dando lugar a una grave enfermedad conocida como neumoconiosis de los mineros del carbón. Otro ejemplo es el tatuaje, que es una forma localizada de pigmentación exógena de la piel,
Los pigmentos inoculados son fagocitados por los macrófagos dérmicos en los que residen durante toda la vida de la persona tatuada. Estos pigmentos no suelen provocar reacciones inflamatorias. Tenemos la lipofuchina, que está compuesta por polímeros de lípidos y fosfolípidos, formando complejos con proteínas, lo que indica que deriva de la peroxidación de los lípidos poliinsaturados de las membranas subcelulares. La lipofuchina no es lesiva para la célula y para las funciones de esta. La importancia de esta radica en que es un signo indicador de lesión por radicales libres y peroxidación lipídica. El término deriva del latín fuscus, que significa pardo, y hace referencia a la coloración marrón de los lípidos. En cortes de tejidos aparece como pigmento citoplásmico pardo amarillento, finamente granular y a menudo perinuclear. Se observa en células que experimentan cambios regresivos lentos y es particularmente visible en el hígado y en el corazón de pacientes de edad avanzada o que padecen desnutrición grave o caquexia cancerosa. Tenemos también la melanina, del griego melas, que significa negro, que es un pigmento endógeno pardo negro que se forma cuando la enzima tirosinasa cataliza la oxidación de la tirosina para formar dihidroxifenilalanina en los melanocitos. Para efectos prácticos, se considera el único pigmento endógeno pardo negro. El otro pigmento que se puede incluir en esta categoría es el ácido homogentísico, que es un pigmento negro que está presente en pacientes con alcaptonuria, que es una enfermedad metabólica poco frecuente. En ella el pigmento se deposita en la piel, se deposita en el tejido conjuntivo y en el cartílago, y la pigmentación se conoce con el nombre de ocronosis. La hemosiderina, derivada de la hemoglobina, es un pigmento de color amarillo dorado a pardo, que puede ser granular o cristalino, que constituye una de las principales formas de almacenamiento de hierro. La acumulación puede ser localizada, por ejemplo, eh, en catabolismo mediado por macrófagos de la sangre en un hematoma, o puede ser sistémica, es decir, debida a la absorción aumentada del hierro de la dieta, conocida como hemocromatosis primaria, a una alteración de su utilización, por ejemplo en la talasemia, a una hemólisis o a transfusiones crónicas. En la siguiente imagen podemos observar los granos de lipofuchina en un miocardio mostrado con microscopía óptica.
La calcificación patológica consiste en un depósito anómalo en los tejidos de sales de calcio con cantidades menores de sales de hierro, magnesio y otros minerales. Se produce de dos formas. La calcificación distrófica aparece en tejidos no viables en presencia de concentraciones séricas normales de calcio, y la calcificación metastásica, que se produce en tejidos viables en un contexto de hipercalcemia. La calcificación distrófica se halla en áreas de necrosis de tipo coagulativo, gaseoso o licuefactivo y en focos de necrosis enzimática de grasas. La calcificación está casi siempre presente en ateromas de aterosclerosis avanzada. También es frecuente en válvulas cardíacas dañadas o de ancianos cuyo funcionamiento se deteriora. Independientemente de la localización del depósito, en la observación macroscópica, las sales de calcio aparecen como gránulos o agregados blanquecinos finos, a menudo percibidos como depósitos arenosos. La morfología, histológicamente, con la habitual tinción de hematoxilina y eosina, las sales de calcio presentan un aspecto basófilo, granular amorfo y a veces brumoso. Pueden ser intracelulares, extracelulares o de ambos tipos. Algunas veces con el tiempo se forma hueso heterotípico en el foco de la calcificación. A veces células necróticas aisladas conforman gérmenes cristalinos que quedan incrustados por los depósitos minerales. La incorporación progresiva de capas externas crea en ocasiones configuraciones laminares llamados cuerpos de Samoma, similares a cúmulos de granos de arena. Ciertos tipos de cáncer papilar, por ejemplo el cáncer de tiroides, desarrolla cuerpos de Samoma. En la asbestosis, las sales de calcio y hierro se unen a lo largo de espículas largas y delgadas de amianto o asbesto en el pulmón, dando lugar a llamativas estructuras perladas en forma de peza. Aunque posiblemente la calcificación distrófica sea un simple indicio de lesión celular previa, con frecuencia provoca una función orgánica, como es el caso de la valvulopatía cálcica y la aterosclerosis. En la calcificación distrófica, recordemos que el calcio sérico es normal. En la calcificación metastásica se pueden afectar a tejidos normales siempre que haya hipercalcemia, que también acentúa la calcificación distrófica. En la calcificación metastásica hay un aumento de la secreción de la hormona paratiroidea con la consiguiente resorción ósea, como sucede en el hiperparatiroidismo inducido por tumores paratiroideos o la hormona paratiroidea secretada por otras neoplasias. La destrucción ósea, como sucede en las neoplasias medulares malignas primarias, como por ejemplo el mieloma múltiple, la leucemia, o metástasis óseas difusas, como por ejemplo en el cáncer de mama, por recambio óseo acelerado en la enfermedad de Paget o por inmovilización.
También tenemos los trastornos relacionados con la vitamina D, como la intoxicación por la ingesta de la misma y la sarcoidosis sistémica, en la que los macrófagos van a activar el precursor de la vitamina D, y la hipercalcemia idiopática de la lactancia o síndrome de Williams, que se caracteriza por una sensibilidad anómala a la vitamina D, y la insuficiencia renal, que produce hiperparatiroidismo secundario debido a la retención de fosfato y a la hipocalcemia resultante. La calcificación metastásica afecta a una amplia diversidad de localizaciones en el cuerpo, principalmente a tejidos intersticiales de la mucosa gástrica, riñones, pulmones, arterias sistémicas y venas pulmonares. Aunque en localizaciones diferentes, todos estos tejidos excretan ácido y por consiguiente tienen un compartimento alcalino interno que los predispone a la calcificación metastásica. En todas estas localizaciones, las sales de calcio son morfológicamente semejantes a las descritas en la calcificación distrófica. Se presentan como depósitos amorfos no cristalinos u otras veces como cristales de hidroxiapatita. En general, las sales minerales no provocan disfunción clínica, aunque en ocasiones el deterioro masivo de los pulmones genera imágenes cardiográficas reseñables y afectación pulmonar. Los depósitos masivos en el riñón, conocidos como nefrocalcinosis, causan a menudo una lesión renal. En la siguiente imagen podemos observar la imagen de calcificación distrófica de la válvula aórtica no abierta en un corazón con una estenosis aórtica calcificante. Podemos ver un significativo estrechamiento, lo que se conoce como estenosis. Las válvulas semilunares están engrosadas y fibrosis. Cada una de ellas hay masas irregulares acumuladas de calcificación distrófica. El envejecimiento celular. El envejecimiento celular es un proceso que se inicia en el momento de la concepción, implica diferenciación y maduración de los organismos y de sus células. En un periodo de cronología variable, conduce a la pérdida progresiva de la capacidad funcional propia de la senescencia, que concluye con muerte. Las personas envejecen porque lo hacen sus células. El proceso de envejecimiento se trata de un fenómeno que tiene importantes repercusiones en las células, ya que la edad es uno de los más significativos factores de riesgo, independiente de muchas enfermedades crónicas como cáncer, como el cérebro. Doctora, perdón por interrumpirla, pero yo no escucho mucho su audio. ¿No lo escuchas bien? Perdón, No, se voy a escucha tratar. todo con otro ruido. Ok.
uno de los más sorprendentes descubrimientos que se relacionan con el envejecimiento celular es el hecho de que no se trata de una consecuencia de la simple pérdida de la vitalidad de las células, sino que es regulado por genes que se conservan evolutivamente de los hongos y levaduras a los gusanos y de estos a los mamíferos. El envejecimiento celular es debido al progresivo deterioro de la función y la viabilidad celular, causado por anomalías genéticas y por la acumulación de efectos nocivos celulares y moleculares asociados a exposición a estímulos externos. El envejecimiento celular es consecuencia de una combinación de afectaciones celulares acumuladas, por ejemplo, los radicales libres, una capacidad reducida de la división, menor capacidad de reparar el ADN dañado y una homeostasia proteínica defectuosa. En la acumulación del daño del ADN, los mecanismos de reparación de ADN defectuosos a la inversa, la restricción calórica activa la reparación del ADN y se sabe que prolonga la vida. La senescencia replicativa es la capacidad reducida de las células para dividirse por acortamiento progresivo de los extremos cromosómicos que se conocen como telómeros. La homeostasia de proteínas defectuosas por alteración de funciones de las chaperonas y del proteosoma. Y el sistema de sensibilidad a nutrientes, ya que la restricción calórica aumenta la longevidad. Los mediadores del proceso pueden ser la disminución de crecimiento insulínico tipo 1 y el aumento de las sirtuinas. Bueno, esta es la clase número 3, ¿verdad? Sobre los depósitos intracelulares. Si tienen alguna pregunta ahorita o si no, en el campus tenemos lo que es el foro para las consultas o dudas, ¿verdad? Que las pueden dejar allí y yo con gusto se las respondo, ¿verdad? Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y disculpen si el audio, no sé si en toda la clase se escuchó mal. No, esto solo fue un momento. Doctora. Solo fue un momento. ¿Ok? Solo se bueno, Dígame. Para mí solo se escuchó casi al terminar, en las últimas diapositivas. Sí, es que yo creo que fue porque la compu como que es que tiene un pequeño defecto con el ventilador, entonces creo que empezó a emitir ese ruido, pero las disculpas